No, aquí dice que lo convierta entero, mira. Si es 3.5 va a tomar el 3. Ya. Ajá, aquí. No tanto como lo redondea. Sino que Toma el valor en la parte entera. Sí, si te saliera 3.8 va a tomar nada más el 3. Si sale 3.1 va a tomar el 3. Nada más la pura parte entera, ignora la parte decimal. Maestra, el res es volt, no es. Sí, es volt, pero. ¿Por qué? A ver, tú ayúdame. Me refiero a que si no es entero, viene. A ver, checa el código. ¿Cuántos valores regresa el res? Muchos. En este ejemplo, ¿cuántos regresa? Uno, ¿no? No. Dos. Dice Perdón. un método que muestre todos los valores del arreglo excepto el primero. ¿Sí? Si este arreglo es de tamaño 5, ¿cuántos va a mostrar? Dos. Cinco. Ya no sabes restar. Ah. A ver, si es de tamaño 5 el first, regresa el primero. Last, regresa el último. Rest, ¿qué va a regresar? ¿Cuántos valores regresa? ¿Cuántos valores regresa? La posición 1 hasta la redes de tamaño. A ver, supongamos que esta es mi lista de asistencia. ¿Sí? Yo tengo 25 alumnos. ¿Qué me devolverá el first de esta lista? Primero. Víctor Daniel Lacosta Carrillo. ¿Y qué me devuelve el last? El último. Vargas Cantero Claudio. ¿Y qué devolverá el rest? Todos menos Víctor. ¿Sí? A lo mejor digo Víctor por ser el primero, él tiene 10. Pues vamos a quitar de la lista para considerar a los demás. Okay. ¿Cuántos valores te regreso aquí, Mico? Si eran 25, ¿cuántos te regresó? 24. ¿Una función puede regresar 24 valores? No, una función solo regresa 1. Entonces no es una función, es un procedimiento. ¿Cómo diferencias función y procedimiento? Que el procedimiento es void y la función depende de lo que vayas a regresar. Ahorita, ¿por qué nuestras funciones son de tipo entero? Porque nuestro tipo de dato es entero. Esta lista que tengo aquí, ¿qué tipo de datos será? Tú me dirás tipo nombres. Ok, ¿cuál es el primero? Y me dices Acosta, Carrillo, Víctor Daniel. ¿Cuál es el último? Vargas, Cantero, Claudio. Y regresaste todo un nombre completo, ese es tu tipo de dato. Si te dijera, no, mejor que sea por matrícula. ¿Quién es el primero? Me vas a decir 0150 1679. Bueno, dime el último. 0150 16 243. Pero nada más me estás dando una respuesta. Si te digo, dime el resto. Es que el resto son todos excepto el primero. ¿Ves? Entonces, cuando son muchos, es un procedimiento, es de tipo void. Y cuando nada más regresas uno solo, es dependiendo del tipo de lo que vayas a regresar. Ya te puse el ejemplo, regresa un nombre, regresa una matrícula, regresa el grupo, regresa calificación, regresa promedio, regresa, etc. ¿Vale? Entonces, por eso el rest es de tipo void. ¿Okay? Bien, pasamos al que sigue. Pero no lo hemos puesto aquí. ¿En case no se ha puesto? Case 11. ¿Cómo pongo el case 11? Como Como lo del 8, middle, ¿no? como el 8 y como el 9, ¿por qué? Porque regresa un valor. Un valor nada más. Entonces, the value in the middle es A punto. Sí, creo que estaba por mayúscula. Y ya está. ¿Ok? Siguiente. ¿Verdad que el 12 y el 13 son iguales? Vamos a leerlos. 12. Método que recibe una posición y devuelve el elemento que está en la siguiente posición. Recibe una posición y devuelve un elemento. Imagínense que todos, así como están por filas, bueno, contando los que están allá, todos estamos en un arreglo. Y yo digo, next 4. Levante la mano el next 4.
¿Tú? ¿Cómo tienes cuatro? Oh, ya ni contar sabes. Yo soy usuario, yo no soy programador. Next, 4. Levanten la mano, next, 4. ¿Y aquí están esa fila? Sí. Ahí empezamos, ¿sí? Pero fíjense, yo dije next, 4. Yo soy 4, Miguel. No, Miguel. Ajá. Es Miguel. Miguel está en la posición. Yo dije next, 4. Siguiente del 4. O sea, solamente El siguiente del 4. Pero yo les di una posición y me están regresando el nombre. ¿Cierto? Next, 1. Ale. Next, 7. Juan. Next, 15. Gaby. O sea, dicen, el siguiente del 15 es el 16, pero quiero el nombre. César. Ok. Next, 40. Ah. Joshua. Next, si nuestra lista era, ¿cuántos era? ¿De 25? Ok, fíjense, ahorita lo podemos modificar, seguro su código es correcto, pero ahorita podemos modificar. ¿Quién está hasta el final? ¿Gerardo? Si yo digo, ¿quién es el siguiente de Gerardo? Les voy a dar un objeto y lo van a pasar siempre al siguiente. ¿Quién es el objeto? ¿Quién es el siguiente de Gerardo? El primero, ¿no? O sea, Debería ser el primero. ¿Sí? Eso se llaman listas circulares. Si decimos el anterior, ¿quién es el anterior del primero de la lista? ¿Quién es el anterior? Gerardo debería ser. ¿Sí? Seguro el que tienen no está validado, pero ahorita lo podemos validar. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces Bueno, vamos a poner los dos. ¿Verdad que van a hacer algo similar estos dos métodos? Sí. El 12 era next. Previous. ¿Quién hizo el next y el previous? ¿A quién le tocó el next y el previous? creo que Alejandro Estrella. Alejandro Estrella, ¿sabes? No, Arturo. Arturo. ¿Funciona? Sí, seguro sí lo sabía. ¿Qué es un char? ¿Qué es un char? Ok, Tipo 12 de y actor. 13. De alto carácter. A ver, chequemos el next. Bien, les puedo pedir que siempre que hablemos de una posición le podamos poner a la variable P para que identifiquemos qué es P de position. ¿Sí? Ok, pues aquí nada más le vamos a Sé que cambiar a estás una viendo P. esto. Es correcto su Y la método, verdad es que nada en más este tiene momento una ya me tienes línea. hasta las bolas, por favor. Para la próxima, cállate. Ah, ok, por el tipo de dato, pero es correcto, ¿no? Ese es entero. ¿Verdad que es correcto? Sí. Dices, vas a regresar un entero y recibes una posición. ¿Aquí es doble o es entero? Todas las posiciones, todas son enteras. Es correcto. No importa que el tipo de datos sea entero, doble, objeto, booleano, lo que sea, la posición siempre va a ser entera. Y dice, regresa data en la posición P más 1. ¿Es correcto? Sí. Y el previous, pues seguramente va a ser lo mismo, ¿no? In previous recibe una posición que les pedí que le pongamos P. Si él dice, es correcto mi método y le puse N, está bien. ¿Sí? No nos tenemos que poner de acuerdo en el nombre, pero yo les recomiendo que le pongan P para que cuando lo lean digan P, P de position. ¿Sí? Entonces el next y el previous son correctos. ¿No afecta como la de usuario? ¿Mandé? ¿Como la de usuario, como la de nosotros? No, porque ya cuando se lo mostremos ya lo disfrazamos. Ahorita el método es correcto. Yo recibo una posición y te devuelvo el siguiente nada más. Entonces ya cuando le pidamos todo lo que el usuario nos dé, siempre le vamos a restar un 1. Ahorita lo vamos a hacer en el código. Entonces yo no soy programador y yo dije, díganme quién está en la posición siguiente del 4. Y ustedes dicen 4, 0, 1, 2, pues es el 3. Ustedes ya le restarán el 1. ¿Sí? Si yo dije 4, el 4 en realidad es el 3 en términos de programación, ¿cierto? Pero ahorita lo hacemos en el programa.
¿Cómo llamamos el caso 12 para el next? Es como el mirror, ¿no? Es como el... ¿Qué necesitan para llamar al next? La posición. ¿Y quién les va a dar la posición? Hay que pedirla. El usuario, hay que pedirla. No hemos pedido, en el programa principal no hemos pedido nada, por lo tanto necesitamos nuestro escáner. Tienen copio el mensaje de aquí del feed para no tenerlo que escribir. ¿Dónde van a guardar esa posición? Una variable de qué tipo? Entero. Le podemos poner P. No, vamos a ponerle voz. Ok, entonces caso 11, caso 12, perdón. Primero le preguntamos la posición. Salud. Salud. ¿Qué posición? Y la leemos. ¿Dónde la guardamos? En post. Luego, así, a punto next, Va con mensaje. con mensaje. ¿Por qué con mensaje? Está regresando un mensaje. Porque regresa un valor, correcto. Entonces le digo, the value in the next position is, y aquí le pongo a punto, next. Se fijan que el next es el primer método ahorita que recibe un valor, ¿cierto? Vean lo que tiene aquí, el next y el previous son los únicos que tienen algo. Ok, a punto next. Ah, es lo malo de Java, que ya piensa por nosotros. Está bien. Ya identificó que era post, ¿verdad? Ya está. Es más, ¿verdad que podemos validar nuestra posición? ¿Qué tal el arreglo de tamaño 5? Y si les pido la posición 10, debería de marcar un error porque no existe la 10. Entonces se valida, ¿no? ¿Cómo le hacemos para validarlo? ¿Ya se saben cuál es la técnica para validar? Y No. Con un do. Do. While. Mientras ese post sea menor a quién. Soy usuario, ¿eh? ¿Cuáles son las posiciones válidas para el usuario? del 1 al 5. Del 1 al 5. Entonces, menor a 1 o mayor. No, más 5, ¿no? 4. No. Más general. A 6. ¿A quién? A punto 6. Y entonces si cambio que el arreglo sea de 10, ¿verdad que ya lo validó? ¿Sí? Y un mensajito, un if, con la misma condición. Y un mensaje que diga posición incorrecta. Incorrect position. ¿Ya? A ver, primero nada más pusimos el system para pedir la posición, ¿sí? Y lo leímos, ahorita ya está validado. Vas a hacer todo esto mientras la posición sea menor a 1 o mayor a 6. El usuario va a dar valores entre 1 y 5, ¿cierto? ¿Qué valor le vamos a pasar aquí al next? ¿El que nos dé el usuario? ¿Verdad que no? ¿El que nos dé el usuario? ¿Más 1? No. Menos 1. El valor que nos dé el usuario, menos 1. A ver, tienen su arreglito. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tienen un 8, un 10, un 4, un 26 y un 2. Posición 0, 1, 2, 3 y 4. Usuario me dice, ¿de qué posición quieres ver el siguiente? Y yo le digo, posición 3.
¿cuál me debe demostrar? ¿Quién es el siguiente en la posición 3? Yo digo, me debe de dar el 4, yo soy usuario. Mi posición 3 es el 4, me debería devolver un 26. ¿Cierto? Porque yo soy usuario. Ustedes reciben un 3. ¿Van a buscar el siguiente del 3? ¿Quién está en la posición 3? A ver, ya pensándolo, pensándolo como usuario, Está el. yo le pido, 26. dame el siguiente de la posición 3. Ujú. 26. Entonces yo usuario digo 1, 2, 3, el siguiente debe ser un 26, me tienes que regresar un 26, ¿correcto? Programador, ¿quién está en la posición 3? El 4. El 4. ¿No es cierto? El 26. El 26. Y si me dicen el siguiente, ¿verdad que me van a regresar el 2? Entonces no es cierto. Programador, ¿qué va a hacer? A esto que dio el usuario, le van a restar un 1. Si el usuario dice el 3, para nosotros, ¿quién es? Entonces, de nosotros al usuario, le sumamos 1. Del usuario a nosotros, le restamos 1. Si el usuario quiere la 3, en realidad, ¿quién es? La 2. ¿Quién está en la posición 2, programadores? 4. ¿Y quién es el siguiente de esa posición 2? 26. 26. Y es correcto. ¿Vale? Entonces nos falta ahí restar el número. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. ¿Cuál no hemos probado? No hemos probado 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a llenarlo con el field random para no escribir valores. Opción 3, field random. Opción 4 para verlo. Hay un 16, digo un 14, un 60, un 57, un 46 y un 38. ¿Quién es el primero? 14. ¿Quién es el último? 38. ¿Quién está a la mitad? 57. ¿Quién es? Bueno, un poco la lista. 14, 60, 57, 46 y 38. Ok. Vamos a probar el 8. Y dice que el primero es el 14. Es correcto. Vamos a probar el 9. Que el último es el 38. Es correcto. Vamos a probar el 10. El resto son todos menos el primero. Es 14, 60, 57, 46. Es correcto. Vamos a probar el que está a la mitad. Dice que a la mitad está el 57. Es correcto. Y vamos a probar el next. Y me dice, ¿qué posición? Posición 8. No, no hay posición 8, incorrecta. Posición 0. Posición incorrecta. Porque nada más hay del 1 al 5. Está bien. Posición 3. Soy usuario. Posición 3 debe devolver un 46. El valor en la siguiente posición es el 46. A ver otra vez. Opción 12. Posición 1. El siguiente de la posición 1 es el 60. Es correcto, la lista era 14, 60, 57, 46 y 38. ¿Sí? Y ahorita nos va a fallar porque si le digo posición 5, dice que es un 0. No debería de haber una posición 5. Más bien la posición 5, ¿cuál nos debería de regresar? El primero, ¿no? El 14. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Dejen ahorita el del next y el del previous, déjenlo así, ya hasta que veamos listas circulares, ya lo corregimos. ¿Ok? Sigue, ¿verdad que el siguiente caso es el mismo que el previous? Digo que el next. ¿El caso 13? No. 15, sí, más o menos. 14. No, vamos en el 13. ¿Verdad que el 13 es muy similar al 12? Pues es el next. Checa la posición, verifica si es correcta o incorrecta y en lugar de llamar al next, llamamos al previous. Pues menos 1 y ya está. ¿Ok? Siguiente, yo creo que vamos a llegar al 15. No, 14, 15 y 16 son muy similares, ¿no?
14 es la suma, 15 el producto y 16 el promedio. Ok, los agregamos al menú. ¿Esos sí estaban bien? Que no se sabe, dice. 14, 15, 16. La suma, el producto y el promedio. La suma, ¿qué le falta a esta suma? ¿Es doble? No. El producto y el promedio. Ah, creo que el promedio está. Bien, aquí la suma es entero. Aquí no le pueden llamar otra vez sum, no se puede llamar sum porque sum se llama el procedimiento. S empieza en 0, desde igual a 0 hasta 6. A S le asigna S más data, es correcto, y regresa sum. ¿Es correcto el método suma? ¿El double puede quedar así? Ah, no, este es entero. Este es entero, ¿no? Este es entero. S. ¿Ok? Seguro el producto también va a ser entero por nuestro tipo de dato. Miren, aquí sí le pusieron pro. 1, ok, es correcto. Entre la suma y el producto la única diferencia es la operación. Y el inicializar el valor es correcto este método. El producto y el promedio, vamos a hacer trampa con el promedio, ¿les parece? Fíjense, el promedio siempre va a ser de tipo doble, siempre, porque hay una división. Aquí no importa si es entero o si es decimal, el promedio siempre es decimal. Bien, bueno, aquí no le pueden llamar a veras, vamos a llamarle ABG. ¿Necesitamos la suma? No. Es más, todavía vamos a hacer más trampa, ni siquiera vamos a declarar variable. ¿Están de acuerdo que el promedio debe regresar La suma la suma entre 6. entre 6? Y ya. ¿Es correcto? Sí. ¿Sí? ¿Y la suma quién es? Ay, no sé, a alguien le tocó hacer la suma. ¿Verdad que así se saca el promedio? ¿Verdad que lo suman y lo dividen entre los que son? ¿Verdad que si alguien al que le tocó a ver, lo hubiera hecho de esta manera, es correcto? Y si le dicen, oye, si la suma está bien, no es mi problema. Yo confío en que van a hacer la suma correcta. Mi trabajo es el promedio y el promedio se saca la suma entre el número de los que son. Ah, ok. ¿Es tu responsabilidad la suma? No. A quien le tocó la suma lo debe de hacer. Y yo confío en que lo va a hacer bien. Y ya nos ahorramos más código, ¿verdad? Y está bien pensado. ¿Ok? Terminamos. ¿Cómo llamamos acá los métodos 14, 15 y 16? ¿Con mensaje? ¿Por no, qué? sí, no. ¿Sí? No, con mensaje. ¿Por qué? La suma es. Sí, sí es con mensaje, pero ¿por qué? Porque regresan algo, los tres regresan algo, ¿cierto? Entonces lo vamos a llamar, un mensaje que diga la suma es parecidos a estos, ¿no? Caso 14. La suma es, y llamamos a punto. Caso 15. El producto es a punto, no sé cómo se llama, producto. Y el 16, el promedio es creo que no con mayúsculas.
¿Ya vieron? Si este fuera mi ejercicio de evaluación y ya se me acabó el tiempo, mi trabajo está correcto. Tengo 16 métodos y los 16 métodos están correctos y están funcionando. No me fui a hacer el 20, el 21, el 23, porque no llegué a esa parte, pero lo que faltó, evidentemente, ¿qué faltó para terminar este programa? Evidentemente Tiempo. faltó tiempo, porque lo que hice la mitad si quieren, menos de la mitad, pero ¿verdad que es correcto? No tiene ningún error, funciona. Ay, creo que le puse una llave de más. Profesora, Mande. ¿podríamos checar por último el insert? Sí, sí, maestra. Insert, sí. ¿Qué es el que tenemos más dudas? ¿Cuál? ¿El de aquí o...? Ah, era zoom, corche, paréntesis, sobre size. Rectum, zoom, paréntesis y entre size. ¿Cómo el paréntesis? ¿Cómo está? Una así. Ah, me robé la llave. Ya. ¿Así lo pusiste? ¿Rectum? 11, 8, 9, 10 eran correctos, ¿no? 11, 12 y 13 también. Rectum, zoom, paréntesis y entre size. 14, 15 y 16 también. Siguen 17 y 18. 19, 20. No, aquí el corche está acá. ¿Cómo está el insert? Está una de las Ah, 32. Un método que recibe una posición y un valor y almacena el valor en la posición de la regla. ¿Cómo está su insert? Y el find también es muy correcto. Ay, no, pues es que el insert nada más se insertó, pero ¿qué teníamos que hacer? Recorrerlos. Ok, recibe un valor, aquí será de tipo entero, y recibe una posición P. ¿Sí? Este nada más lo que hace es que en la posición P inserta el valor, pero esto hace lo que, ¿sí conocen su tecla de insert en su teclado? Sí. ¿Verdad que cuando la tienen presionada sobreescribe los valores? Sí. Y cuando no los recorre, normalmente es que los tenga que recorrer, ¿cierto? Ok, entonces antes de poder Sí, es una insertar, sí pequeña- vamos a hacer eso, pero antes de que podamos insertar, ¿qué hay que hacer? Yo quiero que llegue un nuevo alumno y se va a sentar en la silla número 4, así como está ahorita. Revisar si hay. Ajá, pero así como están ahorita y en este método así como está, ¿quién sobra en nuestro grupo? ¿Cuál? No, posición 4. Apuntaba todo lo que era Juan. Ulises sale sobrando, ¿verdad? Porque según como está aquí, tiene que llegar la nueva persona y él se va. Y él dice, ¿yo dónde me acomodo? No, ya no tienes lugar. ¿Qué es lo ideal? Yo creo lo que pensé el camino. ¿Eliminarlo? No. ¿Qué es lo ideal? Recorrerlo. Y entonces le digo que se recorra a su derecha. ¿Se puede recorrer? Sí. No, ¿por qué? Porque está Miguel. Está Miguel. Bueno, le digo, Miguel, te tienes que recorrer. Tenemos que recorrer todos. ¿Todos? Pues sí. O hasta que encuentre un Y el que está en el lugar final, fácil. No, hasta donde está Cecilia. ¿Quién está a tu derecha, Cecilia? Ahí hay un lugar vacío, ¿no? Al lado de Cecilia. Entonces, ¿quién es el último que se tiene que recorrer? Ceci. Se recorre Ceci, se van recorriendo todos hasta que el lugar quede vacío. Cuando el lugar queda vacío, entonces ya hacemos esta instrucción. ¿Cómo le hacemos para recorrerlos? Con un for. ¿Con un for? Sí. Ujú. Ah, Este- fíjense, si este fuera su trabajo de investigación
¿Y quieren saber cómo le van a hacer para recorrerlo? Yo tengo una duda. ¿Y si estuviese lleno el arreglo, qué es lo que hace? ¿Ya no hubiese lugares vacíos? Ok, necesitamos un método que decía, no se hablaba de posición, ¿verdad? Ok, Sí. necesitamos verificar si está lleno. Creo que ese método no lo tenemos. Lo podemos agregar. Váyanse al libro. El APO de estructura de datos tiene el pseudocódigo para poder recorrer los valores. ¿No? ¿Vale? Sí, ahorita se los copio. Eu, Y 30 minutos, 61. 30 minutos se abre el archivo. Ah, no. Aquí está el libro donde está el tema de listas. Bueno, sirve que ya para que ustedes lo codifiquen, nada más les enseño dónde está. Miren, aquí está el arreglo que estamos haciendo. Computadores, cursores, tipo de visualización. ¿Y Joel? Es unidad número 2, tipos de datos abstractos, que es lo que estamos viendo, el tipo de dato lista. Nosotros lo estamos haciendo con una regla. Y aquí está el método inserta. Dice esta función, inserta X en la posición P de la lista L, pasando los elementos de la posición P siguiente a las posiciones inmediata posterior. Esto quiere decir que L se convierte en, y luego dice si P, o sea, si la posición es igual al fin de la lista, es decir, al size, entonces L se convierte, o sea, ahí no tienen que recorrer a nadie, ¿cierto? Si la persona que llega ya tiene la instrucción de que se va a sentar al final, ¿verdad que nadie se tiene que recorrer? Pues nada más inserta. Entonces L se convierte en, si la lista L no tiene posición P, el resultado está indefinido. Bueno, pero nosotros ya sabemos validarlo, ¿no? Entonces, si nada más hay 30 lugares y dice, me voy a sentar en la posición 35, decimos no existe. ¿Ok? Y aquí está. ¿Para qué es ese método de la Creo que es como el de Fra. Aquí está el inserta. Ajá. Este código es código en Pascal. ¿Tendrán problema para leer ustedes un código en Pascal y pasarlo a Java? No. Ninguno. Dice, inserta X de tipo elemento en la posición P. ¿L quién es? ¿Y al final? ¿El size? Data. Data. P, bueno, por eso les pedí que le pusieran P y X, el elemento que van a insertar. ¿De qué tipo? En este caso, tipo entero. En este lenguaje aquí se declaraban las variables. Ajá. Q de tipo posición, es decir, necesitan un Q de tipo entero. Entonces dicen, voy a necesitar Como estar viendo la un Q. Luego su programa no lleva un begin, ya tiene su llave de inicio y su llave final. Seguro si llega un begin, aquí está un end. En este lenguaje así marcaba el inicio y el fin. Luego dice if L punto último es mayor a longitud máxima, entonces la lista está llena. ¿Sí? Es lo que vamos a verificar. Nosotros no tenemos ahorita, nuestro único límite de nuestra lista, ¿cuánto es? El último, ¿quién es? Size. Pero ¿cuál es el tamaño máximo? ¿Este laboratorio cuál es su tamaño 100. máximo? Le pusimos 100, ¿no? 30. En nuestro ejercicio, 100. ¿Sí? Si ya tienen 100 elementos en esa lista y quieren insertar uno más, ya no se va a poder porque no se pueden recorrer. Este laboratorio tiene capacidad para 30, bueno, 30 computadoras más los que traen su lab, digamos 30. Si el salón está lleno y viene una nueva persona, ya no puede entrar. ¿Por qué? Porque ya llegó a su máxima capacidad. Entonces, ¿cómo pondrían este? Y el último, ¿quién es? Size es mayor a 100. Entonces le dicen lista llena. Si no, aquí es donde empieza, no está lleno, es decir, hay espacio. Ok. Dice, si P, ¿quién es P? La posición que nos dio es mayor al último más 1. Nuestro último es el tamaño, es el size. O P es menor a 1, entonces la posición no existe. Esto no lo vamos a poder nosotros en nuestro método porque por esto lo vamos a validar. ¿Verdad que aprendieron a validar la P?
Entonces esto ya no lo ponemos, siempre nos va a dar una posición válida, entre 1 y 5, bueno, para nosotros entre 0 y 4. Y entonces esto es lo importante. Fíjense, dice Q va a ser igual al último. Aquí el down to es como el menos menos. Entonces desde el último hasta la posición P. ¿Por qué hasta la posición P? Si dijimos quién es el último de esta parte de lista, ¿dónde hay un espacio vacío al lado de Ceci? ¿Quién es nuestro último ahorita? Ceci. ¿Hasta dónde vamos a recorrer? Hasta Ceci. No, desde Ceci hasta quién? ¿Hasta Víctor? ¿Víctor se tiene que recorrer? No, hasta la posición 4. En la 4 se va a insertar esa persona. Entonces, los que están en la posición 3, por ejemplo, Gustavo, Ale y Víctor, ¿se tienen que recorrer? Dicen, ¿yo por qué? Si nosotros estamos antes, ¿sí? Entonces, por eso dice, desde el último hasta la posición P. ¿Quién es el último? Cecilia. ¿Quién es nuestra posición P? Ulises. Ok, entonces dice desplazar los elementos en P más 1, una posición hacia abajo. Esto va a ser a la derecha. Y entonces dice, en la lista, en la posición Q más 1, ¿quién era Q? Ceci. Ceci. Ok, Ceci en la posición siguiente, Ceci se va a recorrer en la posición siguiente. Fíjense, en Q más 1 le va a asignar Q. Entonces, Ceci se recorre. ¿Ok? Y entonces, como esta lista empezó desde el último hasta el primero, ahora ¿a quién vamos a recorrer? Al anterior a Ceci. ¿Sí? Ok, y entonces aquí por eso dice este último va a ser último más 1. Y la lista de bueno, aquí ya se recorre. No es cierto, este todavía no, estamos todavía en el ciclo. Ahora Q vale 1 menos. Entonces, ¿quién es el que se recorre? El anterior a Ceci. ¿Sí? Y se va a recorrer porque esa posición ya está vacía. Se recorren hasta que lleguen a P. El último en recorrerse, ¿quién es? Ulises, y entonces la posición ya quedó vacía. Aquí modifica quién es el último. Nosotros no necesitamos, bueno, nosotros modificamos nuestro tamaño del arreglo porque ahora incrementa en 1 y entonces ahora sí ya hacemos esa instrucción. ¿Vale? ¿Cómo colocamos ese código? Bien sencillo, ¿no? Sí. Dice, necesitamos un Q. Ahí. ¿Ya? Necesitamos un ciclo. ¿Y en qué valor empieza? Ya lo de noveno. Ah, no es cierto, creo que nuestro Q puede ser el L. Sí, es cierto. ¿Este es bien? ¿En la qué? ¿No se alcanza a ver? Ahí queda. ¿Quieren que uno se pare? A ver, ¿y en qué valor empieza? En cero. ¿En cero? ¿No? En la posición que dijo En la posición Q, ¿cuál debería de ser Q? El vacío. Ahorita nosotros, nuestro Q, ¿quién va a ser? El último. ¿El último quién es? 6. 6 menos 1. Ahí sí. Ajá. Mientras I sea ¿qué? ¿Mayor a quién? ¿Qué decía aquí? A P, a la posición que estamos recibiendo. Mayor a P, con incrementos negativos. ¿Sí? O sea, va a empezar en 6 menos 1. Va a llegar a P, incrementos de menos 1. Bien, este for ¿para qué sirve? Nada más para recorrer los valores. Dice, ¿cómo los recorres? A la lista en la posición Q más 1 le vas a asignar la posición Q. Nuestra lista es data en la posición. Pero no usamos el Q. Perdón, este es el Q. En lugar de E usamos el Q. En la posición Q más 1 le vamos a asignar la lista en la posición Q. ¿Sí? Y ya. Es todo lo que hice. Tiene que modificar el size. Size es igual a
recorrer nada más es este método. ¿Por qué empezamos en el último? Porque se supone que nuestra lista tiene espacios hacia la derecha. No empezamos a recorrer desde el principio porque a la derecha está ocupado, ¿cierto? Ahorita nos falta validar que la lista esté llena, nos falta validar la posición. Fíjense, esta es la lista. Así está nuestra lista, está llena ahorita. Y le digo, quiero que insertes, soy usuario, y le digo la posición va a ser la 4 y el valor va a ser un 20. ¿Sí? Entonces como usuario decimos 1, 2, 3, 4. Ya al momento que llamemos al método, a lo mejor al P le restamos el 1. Bien, posición 4. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, voy a empezar en el último. ¿Quién es el último? 4. El 4. Y entonces, ¿qué hago? Lo recorro. Este 2 se va a venir a una posición siguiente. Y aquí se viene el 26. Es más, en esta posición, ¿verdad que el 26 quedó repetido? Sí. Pero no me preocupa porque ya cuando hagamos la inserción, este se va a sobreescribir. 26 ya se recorrieron todos. Y entonces ahora sí en esta posición ponemos al 20. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora quiero la posición número 2 y voy a insertar un 1? Quiero en la posición 2. ¿Qué tienen que hacer todos los demás? Fíjense, la lista decía 8, 10, 4, 20, 26 y 2. Y yo quiero insertar aquí un valor 1. ¿Cuál es el primero que se recorre? El 2. Entonces, cuando hacen el recorrido va a quedar 8, 10, 10, 4, 20, 26 y 2. ¿Sí? La lista ya aumentó, era de tamaño 6, ahora son 7. Y en esta posición lo sobreescribe y pone un 1. Y ya, ahora sí, 8, 1, 10, 4, 20, 26 y 2. Y el tamaño ya aumentó, ahora son 5, 6, 7. Vuelvo a insertar otro. Ahora quiero en la posición 3. Entonces, ¿verdad que se quedan el 8, el 1 y el 10? Se quedan, ¿no es cierto? El 8 y el 1 se quedan tal cual. Los que se van a empezar a recorrer son del 10 en adelante. Entonces va a quedar 10, 10, 4, 20, 26 y 2. Ahora tenemos 8 elementos y en esta posición inserto, no sé, 5. ¿Sí? Entonces no nos afecta que se quede repetido 2 veces porque al final se va a sobreescribir. ¿Sí? Aquí en cuestión de las personas dicen, no, pues es que Ulises no puede ocupar 2 sillas al mismo tiempo. No, pero aquí en la programación se queda así, no pasa nada. Si él deja su mochila, no es que esté ocupado. Dice, es que ahorita voy a tomar mi mochila, que llegue la persona, y ahorita que llegue la persona, quito mi mochila. Ok, no pasa nada. ¿Sí? Si dejó su memoria en esa computadora, no pasa nada. Ahorita que llegue la persona, va a recoger la memoria y se la va a entregar. Ajá. Entonces no pasa nada porque queden todavía objetos de esa persona en ese lugar. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Las llaves del for cerrarían hasta abajo del data? No, Gemma, no necesitamos llave porque es una sola instrucción. El for lo único que va a hacer es recorrer, nada más. Por eso nada más es esta instrucción. Desde a Q más 1, asignale Q, nada más. Y esto viene abajo. Ya que los recorriste todos, aumentale el tamaño y en esa posición inserta el valor. Finalmente ya quedó vacío. Entonces el for nada más los recorre. ¿Sí? Ok, ¿lo prueban su método de inserción? Bien, entonces, 2 cosas. Ya vieron cómo lo estamos trabajando. Quien ya lo quiera terminar, algunos no deben tener mayor problema y ya terminan su programa. ¿Sí? Este lo vamos a dar por terminado oficialmente hasta el lunes. ¿Ok? A partir del lunes, si necesitan modificar sus programas, voy a volver a abrir los espacios en la plataforma para que vuelvan a subir quien tenga necesidad de subir. Quien sus programas ya estén correctos hasta ahorita no va a tener necesidad de volverlos a subir, así los dejan, ¿vale? Y quienes quieran avanzar en este lo pueden ya terminar. El viernes tenemos que aplicar examen Ceneval y otra vez no vamos a tener asesoría. Por eso estoy retomando el tema para cubrir un poco la asesoría que no hemos tenido. Todo este primer parcial no hemos tenido ninguna asesoría. ¿Sí? Entonces,